En el segmento Consulta con el especialista le invitamos a que esté pendiente hoy, tal y como les anunciábamos. Vamos a hablar de gastroenteritis. Esto es una inflamación en el aparato digestivo, cómo puede afectarle, cuáles son los signos y síntomas, las causas y el tratamiento. En fin, hoy vamos a conversar ya con nuestra experta, la doctora Laura Madrigal, que está con nosotros. Bienvenida, doctora, qué gusto, como siempre, compartir con usted este tema. Y es bastante frecuente que se dé en la población nicaragüense. Ya usted nos va a conversar acerca de esto, respecto a las causas, de igual manera aquellos signos y síntomas y el tratamiento, que va a depender de la causa. Un gusto. Claro que sí, gracias. Buenos días. Primero que nada, siempre es un placer estar por acá. El día de hoy, sin duda, vamos a tocar un tema muy frecuente, como mencionaban previamente. Por lo menos, creo yo que todos alguna vez en la vida hemos presentado algún problema gástrico. De hecho, la gastroenteritis son de los principales problemas que podemos llegar a presentar hablando de lo que es el tracto gastrointestinal. Primero que nada, creo que lo más importante es empezar a definir, ¿no?, lo que es la una inflamación, doctor. Así es una inflamación que va a comprender principalmente lo que es el intestino delgado, intestino grueso y lo que es el estómago prácticamente. Usualmente se va a manifestar principalmente con lo que es dolor a nivel de lo que es el estómago. Va a ser de hecho un dolor que no va a estar localizado, sino va a ser de manera generalizada. También se puede presentar diarrea, que es una de las manifestaciones más características. Vamos a tener también lo que son náuseas, vómitos, también dependiendo de la causa. Por lo general, cuando es infecciosa, sobre todo bacteriana, llega a haber fiebre mayor a 38 grados, que también es algo que nos va a indicar un poquito por dónde viene el asunto. Ok, y puede ser por infección bacteriana, ¿por qué otras causas? Claro, bueno, principalmente la gastroenteritis va a ser causada por infecciones. Puede ser virales, que es de las causas más comunes, puede ser también por infecciones bacterianas, también por la presencia de parásitos, sobre todo pues en las zonas donde llegan a haber más casos de parasitosis y usualmente no se cumple con el esquema de antiparasitarios. Entonces pues por lo general estos son ya las causas que pueden llegar a desencadenar, pero sí dentro de las más comunes son los virus. De manera que puede haber diarrea también. Sí, exactamente, era lo que mencionaba. Va a ser uno de los síntomas más característicos, va a ser una diarrea líquida, usualmente puede ser fétida. La cantidad de evacuaciones, pues muchas veces va a depender sobre todo del agente etiológico, es decir, del causante de esta gastroenteritis. Sin embargo, pues también hay que ver mucho y estar pendiente sobre todo de los signos de alerta. Okay. ¿Por qué? Porque usualmente pues podemos presentar este tipo de alteraciones, muchas veces incluso podemos llegar a confundir la gastroenteritis con lo que es una intoxicación alimentaria, porque a veces pensamos, me comí algo que me cayó pesado y a la hora ya empecé con diarrea, con vómitos y tal vez en el momento estoy pensando de que lo que estoy presentando es una infección y muy probablemente, de hecho, lo que pasó es que esta comida estaba contaminada, habían toxinas de, por ejemplo, bacterias, porque tal vez estaba mal cocinada, tal vez la carne incluso ya estaba en proceso de descomposición y empiezo a presentar estos síntomas, pero usualmente aquí son las toxinas que me generan estos síntomas, pero la duración es más corta que la gastroenteritis. Entonces aquí es muy importante tener esto en cuenta. Además también... ¿Cuánto puede durar la gastroenteritis? Usualmente la diarrea, que es como de los síntomas más duraderos dentro de la gastroenteritis, puede llegar a durar de 2 hasta 7 días. Cuando esto pasa, este periodo, pues por lo general ya es como realmente mucho más recomendable acudir a una valoración médica. También era por eso lo que mencionaba, los síntomas o los signos a los que debemos de estar más pendientes, como por ejemplo en el caso de la deshidratación, sobre todo en los niños, porque también es muy importante mencionar de que la gastroenteritis llegan a ser bastante frecuentes en niños. ¿Por qué? Porque usualmente son los que tocan el suelo y se meten los dedos en la boca, usualmente tienen las uñas sucias, entonces como que las medidas de higiene llegan a ser un poco más deficientes en el caso de los niños. Entonces lo importante es ver la deshidratación, porque evidentemente al tener un proceso, por ejemplo lo que es la presencia de diarrea, náusea o vómito, puede llegar a deshidratar, entonces hay que estar pendiente de que no exista, por ejemplo, que la boca esté seca o que el niño esté como muy somnoliento, que ya hayan pasado varios días y que este niño ni siquiera haya tomado suero oral, que no haya tenido una rehidratación eficaz en este caso. También es muy importante si esta diarrea también, por ejemplo, cursa con sangre,
Si ya esto persiste más del tiempo esperado, que puede llegar a ser de 2 a 7 días, pero nunca está de más como una valoración médica por estas causas para no dejarlo pasar y realmente poder empezar lo que es el tratamiento. Además de los niños, ¿hay algunos otros grupos poblacionales que sean más vulnerables a presentar gastroenteritis? Claro, esto también va a depender mucho de la zona geográfica de donde estemos hablando, porque, bueno, principalmente también lo podemos asociar con las causas, de dónde podemos venir y adquirir lo que es la gastroenteritis. Muchas veces puede llegar a adquirirse a través de aguas contaminadas. Entonces, por ejemplo, las personas que viven en sitios donde no cuentan con agua potable y tal vez no tienen filtros o no consiguen el agua potable o no hierven esta agua, entonces pues muchas veces pueden estar más predispuestos a desarrollar lo que son las gastroenteritis. Y principalmente pues los niños, como mencionaba, más que todo va a depender de las medidas higiénicas que las personas vayan a tomar, lo que va a depender o no que desarrollen este tipo de alteraciones. ¿Cómo establecemos el diagnóstico, doctora? Tiene que ver con los síntomas, pero ¿hay algunos otros elementos que nos pueden ayudar al diagnóstico? Claro, principalmente pues nos vamos con los síntomas que vaya presentando el paciente. Como mencionaba, pues usualmente va a caracterizarse por el dolor abdominal, la diarrea, las náuseas, los vómitos. También a cómo este se vaya desarrollando, el periodo de incubación que vaya a llevar también nos va a indicar mucho si estamos hablando, por ejemplo, de un proceso viral, un proceso bacteriano, la fiebre que llega a presentar el paciente. Pero más allá de eso, muchas veces pues también nos podemos ayudar con estudios de laboratorio básicos. Podría ser una biometría, una muestra de heces, una muestra general o una citología fecal también en caso de que estemos buscando la presencia de parásitos o algún otro componente. A veces también puede llegar a servir la sangre oculta en heces, pero esto va a depender mucho de la clínica del paciente y de lo que estemos sospechando y el tiempo de evolución. Ahora, la biometría es para ver si hay infección. Claro, en este caso. Y sí, en este contexto en el sí contexto nos puede ayudar. Claro, gastroenteritis. Y en cuanto a la S, para ver si hay parásitos, ¿no? Principalmente, pero también vemos otra. Se puede mandar, nos preguntan acá si se puede mandar el examen del Helicobacter en ese, porque consideran que a lo mejor esto está causando gastroenteritis en una paciente de 50 años que además tiene diabetes. Claro, en el caso del Helicobacter pylori es muy importante saber de que no únicamente nos va a causar síntomas como la gastroenteritis. Entonces, para poder decidir enviar lo que es este estudio, tenemos que basarnos también en otros síntomas. Si, por ejemplo, ha existido pirosis, reflujo gastroesofágico, si ha tenido sangrado también, porque podría asociarse a una úlcera gástrica, por ejemplo. De hecho, sí, pues dentro de los mejores parámetros o de los mejores estudios que podemos enviar para poder identificar si hay o no el Helicobacter es a través de un estudio de heces, pero no siempre lo vamos a enviar como en el caso de una gastroenteritis. Entonces, en este caso va a ser muy individualizado, habría que ver realmente cuáles son los síntomas que ha presentado esta paciente, pero sí, el estudio del Helicobacter pylori en heces es bastante muy bueno, realmente, sí, muy funcional. Tenemos por acá comentarios que nos hacen a través de Facebook y también a través de nuestro número de WhatsApp, el 8529-8731. Vamos a dar lectura primero a los que nos hacen en Facebook. Buenos días, mi marido tiene 63 años, pero tiene una semana de andar con malestar estomacal, como retorcijones, diarrea severa, él es diabético, empezó así y ahora tengo 2 días yo de estar igual, ya fuimos al médico y solo nos dio medicamento, nos dice, y mi marido me preocupa porque, como les decía, él es diabético. Claro, bueno, en el caso de los pacientes diabéticos, como cualquier otro paciente que pueda tener alguna enfermedad crónica, es muy importante tratar de evitar, sobre todo tratar de tomar las medidas generales, ¿no? El lavado de manos constante, evitar las comidas de la calle, que muchas veces pues no sabemos realmente cómo es la preparación, qué tal está la higiene por ese lado. Lo importante aquí es evitar también lo que es la deshidratación. Muy importante que todo este tipo de infecciones muchas veces pueden llegar a descompensar las enfermedades de base y sobre todo por el tiempo que ya tiene una semana. Entonces, lo importante es que ya tuvo atención médica previa, ya tiene tratamiento establecido. Mientras tanto, pues lo más esencial es tratar de cuidar la alimentación, mantener las medidas de higiene básica y sobre todo pues tratar de mantener su enfermedad de base en un control adecuado. ¿Los diabéticos tienen mayor riesgo, doctora? ¿Tenemos otro caso? Sí, en cuanto a la deshidratación, principalmente llega a ser como un poco más marcada, podría llegar incluso a presentar un
peligro más latente que en pacientes pues que tal vez no tienen alguna enfermedad Escucha crónica. este caso. Hola doctora, buenos días. Mi mamá es diabética y presenta algunos síntomas y la heces pues con un hedor fétido y también le sale como ácido, un reflujo ácido, nos dice por acá la amiga que nos escribe. Su mamá es diabética, ella es la que tiene estos problemas. Claro, sí, era justo lo que mencionaba previamente. Lo ideal, sobre todo en pacientes que puedan llegar a tener alguna enfermedad crónica, sea diabetes o alguna condición que genere inmunosupresión, pues lo ideal siempre es tratar este tipo de alteraciones antes de que lleguen a descompensar la enfermedad ya previamente existente. En el caso de su mamá, si esto llega a ser crónico, pues igual nunca está de más como completar todo el abordaje. Enviar los estudios pertinentes, estudiar el caso como más personalizado, porque era lo que mencionaba también, muchas veces no podemos dar un consejo generalizado porque tal vez lo que este paciente tiene, el otro no lo tiene y el tratamiento que le pueda dar a este paciente no le va a servir a este otro paciente. Sí, porque quizá hay patologías de base o la causa de la gastroenteritis no es la misma. Escucha este otro mensaje que nos hacen llegar, doctora, bendiciones, quiero que la doctora me dé un consejo, que me digas qué significa esto. Me dice una endoscopía y me salió que tengo gastritis crónica superficial y hernia hiatal, que no es operable. Ok, bueno, principalmente en cuanto a la gastritis, he de suponer de que si ya le mandaron la endoscopía es porque está bajo tratamiento médico, o al menos pues ya buscó asesoría médica. Lo ideal pues más que todo son mantener las medidas básicas, ¿no? Evitar alimentos copiosos, evitar lo que son alimentos picantes también, por ejemplo, o comidas súper condimentadas, tratar de tener una dieta bastante balanceada para evitar que los síntomas de la gastritis pues ataquen. Muchas veces también, como mencionaba, las situaciones emocionales llegan a desarrollar este tipo de síntomas, ya que lo que es todo el tracto gastrointestinal pues llega a estar muy conectado con las emociones. Sí. De hecho, hay quienes dicen es como un segundo cerebro porque todo las repercusiones la sufre al final y a veces buscan la causa en el cuerpo y no hay, es emocional. Exactamente, entonces pues muchas veces también puede ser un detonante de la crisis. Lo importante es que ya tiene una endoscopía, entonces pues por lo menos se descarta que exista alguna lesión. Y respecto a la hernia, pues principalmente los cuidados básicos, si no necesita de cirugía, pues basta con evitar hacer esfuerzos que puedan llegar a complicar básicamente pues lo que es la hernia como tal. Ok, tenemos más mensajes por acá. Buenos días, me reporto desde San Isidro, Matagalpa. Quisiera saber qué consecuencias puede tener una persona que haya tenido Helicobacter pylori y haya cumplido con su esquema de tratamiento, pero siempre presente ardor en el estómago y reflujo. ¿Qué recomendaciones me daría la doctora? Es una jovencita de 17 años quien ha tenido este problema. Por ende, pues a ella ya le repetí la prueba, le salió negativa luego del tratamiento, pero está presentando ardor en el estómago y reflujo. Ok, usualmente lo ideal, espero que la prueba se haya repetido en heces, porque muchas veces también depende del tiempo que haya transcurrido desde que se tomó el esquema y que se volvió a tomar la muestra en sangre versus en heces, pues lo ideal es que la haya tomado en heces. Si salió negativa, pues también no sé si ya tendrá alguna endoscopía previa para poder identificar, porque muchas veces la Helicobacter pylori se asocia con úlceras duodenales sí, principalmente úlceras que posteriormente podrían complicarse y sangrar. Entonces, si los síntomas continúan, lo ideal es la realización de una endoscopía para poder estudiar que no exista alguna lesión. Ok. Buenos días, doctora. Mi niña tiene esa enfermedad, tiene el Helicobacter. ¿Qué le puedo dar? Ella tiene 8 años. Bueno, decirle en este momento qué le puede dar no sí, no como es correcto, mencionaba, pues no. Pero sí puede la doctora referirle, ¿sería con un especialista en pediatría, doctora? Sí, 8 años realmente, pues sí, podría, lo ideal es con un pediatra para que pueda indicarle el esquema adecuado. Como mencionaba, no es nada responsable medicar en televisión abierta, sobre todo porque cada caso es individualizado, pueden existir alergias a ciertos fármacos o incluso algún tipo de reacción a X fármacos. Entonces, lo ideal es que si ya tiene el estudio y ya tiene que está positivo la Helicobacter pylori, pues que acuda con su pediatra. Buenos días, a mi hijo se le inflama el estómago y todas las mañanas le da tos seca y hasta que vomita se le rebaja. Ayer pasó con, un fármaco nos menciona, pero parece que no lo escribió bien. Se le rebajaba un poco, dice, el dolor. ¿Cómo se puede eliminar esta situación y a qué se deberá? Ya lleva bastante tiempo de padecer de esto.
Claro, muchas veces las causas de las 12 por la mañana o muchas veces incluso después de ciertas comidas llega a asociarse a reflujo gastroesofágico. No digo que sea el caso porque podrían ser múltiples causas, por ende pues lo ideal es estudiar más individualizado al paciente. Pero pues lo ideal es que acuda a una valoración para poder identificar si realmente es causa de reflujo y que se le deje su tratamiento. Además es un niño, lo ideal es que pase con el pediatra o con el gastroenterólogo pediatra para que pueda tener un tratamiento y todos estos síntomas pues vayan disminuyendo. Claro, buenos días, doctora Madrigal. Mi nieto tiene 3 días de andar con dolor en la boca del estómago y vómitos. De igual manera, malestar estomacal generalizado. ¿Qué puede hacer en este caso? Claro, primero que nada evitar la deshidratación, como mencionaba, porque es uno de los pilares fundamentales para el tratamiento de la gastroenteritis, la hidratación, sales de rehidratación oral, continuar con la alimentación mientras sea tolerada, mientras este paciente no vomite y pueda, pues sobre todo mantener lo que es la vía oral. Y sobre todo acudir al médico, como mencionaba, o sea, evitar lo que es la automedicación, sobre todo con los niños hay que tener mucha responsabilidad, evitar que estos cuadros vayan progresando, sobre todo cuando tenemos la salud al alcance, entonces pues lo ideal es una valoración. Siempre bueno eso, no automedicación, hay que ser responsables con su salud y la de sus seres queridos. Hablemos del tratamiento, doctora, cuando es por bacterias, cuando es por parásitos u otra, la causa de la gastroenteritis, si es emocional, la cuestión que estamos enfrentando y no es una gastroenteritis, sino que son síntomas por estrés, por ejemplo. Casualmente hoy, más adelante, en nuestro segmento Hagamos Cuenta, vamos a hablar del estrés financiero y de cómo no solo afecta a nuestro bolsillo, también puede afectarnos a nivel general. Entonces, háblenos de esos tratamientos. Claro, bueno, como ya mencionábamos, de hecho el tratamiento va a depender mucho del agente causal. Por lo general, si es una infección de origen viral, pues no tendrá mucha lógica la utilización de antibióticos y muchas veces es lo que corren a hacer los pacientes porque tal vez están presentando la diarrea. Tómate esto, y hay un fármaco que es bien común que no lo vamos a mencionar, sí, pero esto tomate y eso te va a aliviar. Exactamente, entonces te vas a tomar este antibiótico que ahora hasta lo venden en las pulperías, sí, como que si fueran caramelos y creen que con eso pues basta, no acuden al médico usualmente hasta que se van complicando. Han habido incluso muchas muertes a causa de este tipo de alteraciones. De hecho, se estima que aproximadamente 444,000 niños menores de 5 años mueren anualmente por la gastroenteritis en áreas donde claramente pues está mucho más difícil el acceso a agua potable y hay muchas condiciones insalubres. Pero pues lo más importante en este caso es identificar la causa, evitar la automedicación sobre todo porque no me sirve de nada tomar antibióticos si tengo una infección de origen viral. El suero de rehidratación oral siempre de base para evitar la deshidratación, como mencionaba. Evitando la deshidratación tenemos uno de los pilares ganados. Si tenemos, por ejemplo, también lo que es una infección bacteriana, pues veremos el tipo de bacteria con el que estamos tratando y en base a eso se escogerá el antibiótico, el esquema a utilizar. Siempre de la mano con el suero oral. Muchas veces puede llegar a utilizarse probióticos que nos pueden ayudar a mejorar un poquito lo que es la flora bacteriana intestinal, pero esto va a depender sobre todo de los casos. Si es de causa por parásitos, por ejemplo, pues también utilizamos lo que son los antiparasitarios. Y finalmente, si es emocional, pues aquí ya tenemos a los especialistas en psicología y pues tratar de identificar la causa que nos puede estar llevando a ese estrés emocional. Exactamente. Y por ende los problemas o financiero, dependiendo. Financiero. Exactamente. Sí, hoy vamos a hablar de este tema más adelante, así que pendiente. Sus recomendaciones ya para cerrar, doctora, me llamaba la atención que hay bastantes mensajes donde nos hablan de que tienen este problema de salud o lo han tenido y por lo general son pacientes mayores, con diabetes, con hipertensión, que tienen estas enfermedades concomitantes y que en realidad podría agravarse su cuadro, sobre todo porque si hay náuseas y por ejemplo están con tratamiento oral para la diabetes, pues evidentemente ese tratamiento lo van a expulsar también en el vómito y no va a favorecer en nada su situación ya de la patología que tienen, sumado ahora esto de la gastroenteritis que es bien molesto y deshidrata rápido a los pacientes.
Claro que sí. Bueno, principalmente pues tratar de mantener las medidas básicas desde higiene, siempre el lavado de manos, si es posible ver un tutorial ahora que tenemos acceso a redes sociales y todo, Sí. pues cómo lavarnos las manos adecuadamente. En el caso de los niños, tratar de mantener las uñas cortas, limpias para evitar que exista esta contaminación, porque de hecho la manera en la que se transmite es vía fecal oral. Usualmente pues como no existe un lavado de manos adecuado, por ejemplo, la persona fue al baño, no se lavó las manos bien, fue a manipular los alimentos, todos comimos de esos alimentos y todos nos terminamos contaminando. Exactamente, entonces tratar de mantener las medidas básicas de higiene, un buen lavado de manos, evitar sobre todo pues también las comidas de fuera muchas veces, pues sobre todo si ya hemos tenido antecedentes y si somos pacientes con algún tipo de enfermedad crónica. Evitar lo que es la automedicación también, nada del famoso tapón para cortar la diarrea, porque muchas veces pues también puede ser más perjudicial de lo que nos va a poder ayudar. Y principalmente acudir al médico en caso de que pues ya estemos presentando alguna alteración para poder tener un tratamiento a tiempo. Ya antes de cerrar hay otro comentario que nos hacen en Facebook. Buenos días, bendiciones. Mi yerno desde el viernes le dio dolor de estómago y empezó a vomitar bastante. No tolera ni el agua ni el suero. Le di suero, igual lo vomita. Y ha pasado así desde el viernes hasta el día lunes. Se le ha quitado un poquito el vómito, pero el dolor en el estómago persiste. ¿Qué recomendación le da? Le da bastante eructo, dice, como si estuviera lleno de aire. Claro, muy importante también que muchas veces los dolores abdominales pueden llegar a ser incluso quirúrgicos. Nunca hay que dejar pasar un dolor abdominal por muy simple que se vea. En el caso de que no se está tolerando la vía oral por los vómitos constantes, muchas veces ya hay que pasar a vía intravenosa, que eso pues ya requiere más de una valoración a nivel hospitalaria. Entonces pues ya por el tiempo también que lleva, lo ideal es que acuda a una valoración para enviar todos los estudios. ¿Un ultrasonido podrá ser funcional en este caso? Muchas veces dependiendo del tipo de dolor, por eso lo ideal siempre es la valoración, el examen físico, la exploración. Esto nos da mucha información realmente para ver cómo proceder. No quiero preocupar a nuestra amiga televidente que nos escribe, qué bueno, ¿verdad? Qué buena suegra, me encanta eso. Pero me recuerda a mi caso, yo empecé así con vómitos, diarrea, dolor abdominal, fui 3 veces al hospital, me decían que era un problema en el colon, a la 4ª vez que voy me hacen un ultrasonido y resulta que era la vesícula y al final me quitaron la vesícula biliar. Entonces, como bien decía usted, a veces las causas pueden ser ya problemas de salud mayores que requieren intervención quirúrgica y hospitalización, evidentemente, así que qué bueno que nos haya escrito, ahí tiene la recomendación de la experta y ya vamos a cerrar, doctora, gracias como siempre por acompañarnos. ¿Dónde la podemos ubicar? Claro que sí. Bueno, para cualquier consulta, información, pueden escribir al número que aparece en pantalla, que es el 8397-3661. Será un placer atenderles. Gracias, doctora Laura Madrigal, que ha conversado con nosotros, con ustedes, amigos televidentes, acerca de este tema de la gastroenteritis. Ya sabe usted que no se debe de automedicar, acudir a los especialistas de forma oportuna es lo ideal. Vamos a una pausa y ya regresamos acá en Acción 10 en la mañana. Vamos a hacer cuentas y mucho más.